¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Costa Rica Noticias, edición al mediodía. Soy José David Pérez. Es un placer que usted se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en Costa Rica Noticias. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias o en Twitter como @SINARTNoticias. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Los diputados se mantienen negociando los porcentajes de reducción del marchamo 2021. Rescate Nacional se une al foro del diálogo convocado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. La mayoría de los empleados públicos que trabajen en oficinas regionales deberán de volver al trabajo presencial, esto a partir de que se haga público en el diario La Gaceta. La obesidad y la práctica de deporte de alto impacto causa lesiones irreversibles en jóvenes. El huracán Zeta de categoría 1 tocó tierra en el Caribe mexicano el lunes por la noche. 12:01, empezamos con la información. Este miércoles continúa el proceso de diálogo que busca impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y la sostenibilidad fiscal. Con estos encuentros que se desarrollan en el Estadio Nacional, se espera también que los diversos sectores encuentren los mecanismos para reducir la pobreza y la desigualdad. Asimismo, en esta segunda reunión se definirán los temas nacionales a tratar y se agendarán las sesiones. Entre los lineamientos establecidos para esta negociación prevalece el respeto, la igualdad, la responsabilidad y la necesidad de tomar decisiones. El Movimiento Rescate Nacional formará parte del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, propuesto y organizado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Ante esto, otras organizaciones y diputados piden al presidente Carlos Alvarado que incluya a esta representación en la mesa de diálogo que lleva el Poder Ejecutivo. El Movimiento Rescate Nacional formará parte del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, propuesto y organizado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular. Esto luego de que dicho grupo firmara el pliego de principios por los que se rige dicho espacio. Así lo confirmó el presidente de dicha asamblea, Fernando Fay. Podrán participar en las primeras mesas de trabajo a partir de las propuestas en las distintas áreas que hemos establecido y que vayan a presentar las distintas organizaciones, explicó Fay a un diario nacional este lunes. Ante esta incorporación, otros sectores como el cooperativista y diputados solicitaron al presidente Carlos Alvarado que convoque a Rescate Nacional para que participe de la mesa de diálogo multisectorial que lleva aparte el Poder Ejecutivo y que se pida la intermediación de la Iglesia Católica. Y por supuesto que hacemos un llamado al señor presidente para que se pueda cumplir el compromiso adquirido de que una vez levantados los bloqueos, el Movimiento Rescate Nacional se sentaría a conversar con el señor presidente. Así que lo vemos muy bien y esperamos que muy pronto sucedan estas primeras conversaciones entre las diferentes mesas con el Movimiento Rescate Nacional. Por otra parte, consideramos importante tomar en cuenta la solicitud que le hace el Movimiento Rescate Nacional al señor arzobispo de San José, Monseñor Quirós, para que medie con el gobierno de la República nuevamente, y por esa razón nosotros nos unimos a ese llamado y le decimos al señor presidente que honre su palabra y que cumpla conforme a la carta que le envió el Rescate Nacional hace un tiempo la propuesta de que los recibiría el diálogo con el único requisito que se levantaran los bloqueos. Ya esos bloqueos se levantaron hace más de 10 días. En el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que efectúa la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular participan 148 organizaciones del país y pretende hacer llegar al gobierno las propuestas que surjan en dicho espacio. El diputado Wilmer Ramos le solicitó al Fondo Monetario Internacional analizar el funcionamiento de los mercados costarricenses. Según él, es un tema que se ha ignorado el organismo, pero que se encarece del costo de vida, concentra la riqueza y detiene el crecimiento económico. El diputado de la Asamblea Legislativa, Wilmer Ramos, solicitó al Fondo Monetario Internacional analizar el funcionamiento de los mercados en el país, algo que ha ignorado dicho organismo, según él, y que encarecen el costo de la vida, concentran la riqueza y detienen el crecimiento económico. La solicitud fue hecha mediante una carta por parte del legislador.
El Fondo Monetario Internacional evalúa todos los años el accionar de la economía nacional y es vehemente en señalar las deficiencias del Estado, lo que está bien, pero siempre ignora las ineficiencias perpetuas del funcionamiento de los mercados, que encarecen el costo de vida, concentran el ingreso y frenan el crecimiento económico. Como legislador costarricense les he enviado una carta con el fin de pedirles que vuelvan la cara hacia estos otros temas. No hay reactivación posible sin corregir las enormes fallas de los mercados, dijo el diputado. Según el diputado, la formación de los precios en los mercados de bienes y servicios de manera generalizada presentan estructuras como oligopolios o duopolios, así como otras manifestaciones del poder de mercado, que les permite elevar los precios de manera significativa incrementando el costo de la vida. Esta situación provoca que el poder adquisitivo de los consumidores se vea afectado y con ello el dinamismo de la demanda interna y la concentración del ingreso. Ramos comentó que hay una comisión de la promoción de la competencia y una ley recientemente aprobada, pero la Asamblea Legislativa no le dotó de los recursos necesarios para una correcta implementación de sus obligaciones, por ejemplo, la capacidad de emprender estudios de mercado. El Gobierno de la República había anunciado el pasado 17 de septiembre una propuesta que pretendía presentar al Fondo Monetario Internacional para la obtención de un crédito por $1.700 millones, pero la oposición de los sectores, sumado a las protestas sociales, hicieron que el 5 de octubre el Ejecutivo desistiera de ese primer plan, que entre otras medidas incluía impuestos. El Instituto Nacional de la Mujer destacó la importancia de la primera sentencia que se presentó contra un hombre por acoso sexual callejero. La sentencia surge un mes y medio después de que ocurrieron los hechos. La periodista Rita Valverde se encuentra en San José y nos amplía sobre esta información. Rita, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros y amigos televidentes? Así es, este lunes se informó sobre la primera sentencia contra un hombre por acoso callejero, y es que los hechos se presentaron el pasado 12 de septiembre en Zapote y este es el primer caso o una sentencia que queda en firme por acoso callejero desde que se aprobó esta ley el pasado 14 de julio por la Asamblea Legislativa. Veamos. Un hombre irá a la cárcel por 4 meses luego de haber acosado sexualmente a una mujer en Zapote. Los hechos se presentaron cuando el hombre se masturbó frente a una mujer el pasado 12 de septiembre. El Instituto Nacional de la Mujer resaltó la importancia de esta primera sentencia. Sí, nosotras consideramos que es muy importante esta primera sentencia porque le envía un mensaje a la sociedad de que no se va a tolerar el acoso sexual callejero. Es muy importante además porque el juez y la jueza determinaron pena de prisión. Y como sabemos, la nueva ley le da la opción al juez o la jueza que determine cuál es la pena que le corresponde, si multa o prisión, y en este caso le dieron 4 meses de prisión. La especialista del INAMO, Marcela Rollave, detalló que el poco tiempo que transcurrió desde que se presentaron los hechos hasta la sentencia fue porque el acusado aceptó los cargos. Este caso logramos tener una sentencia en ese momento porque la persona aceptó los cargos y se acogió a un proceso abreviado. Por eso tenemos una sentencia rápida, pero ya hay otros casos que han sido judicializados y que están ahorita desarrollándose en los procesos judiciales. Por su parte, el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, también destacó el trabajo que se ha venido haciendo desde el ministerio para afrontar este tipo de casos. Así es, las capacitaciones que hemos brindado, el impulso que ha dado la fuerza pública a este tema nos ha permitido, como en este caso, una aprehensión hecha por la policía que permitió que el caso llegara a tribunales de flagrancia de forma exitosa, y tenemos a través de un proceso abreviado porque el ofensor aceptó los cargos, y de esta forma, en un tiempo, siento yo, bastante satisfactorio, empezamos a ver los resultados de la aprobación de la nueva legislación. La ley contra el acoso callejero sanciona con penas de prisión o multa las palabras, ruidos, jadeos, masturbación en público, producción de contenido audiovisual, entre otros. Así lo explicó el abogado penalista Egual Acuña. El que haya una ley de acoso permite que ahora se sancione como delito estas conductas que atentan contra la dignidad de las mujeres fundamentalmente. Antes lo que teníamos era una contravención que era una pena de multa sin ningún efecto. Al ser delito hay pena de prisión, pero además queda el registro del antecedente en la hoja de delincuencia de la persona. Esto es un avance importante, sobre todo para no dejar en impunidad conductas que atenten, insisto, contra la dignidad de las personas. Las multas por este tipo de delitos van desde los 8 meses hasta los 36, dependiendo de la gravedad de la acción.
Por ejemplo, en el caso de la masturbación en público, las personas se exponen a 30 o 45 días de multa, o de 8 a 12 meses de prisión, según lo determine el juez. La ley fue aprobada por los diputados el pasado 14 de julio y fue firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el pasado 10 de agosto. Recordar que la ley contra el acoso callejero quedó en firme o aprobada este año, y es decir que las personas que practiquen insultos, tocamientos, videos indebidos se exponen a años de prisión o multas. Con esta información nos despedimos y volvemos con ustedes al set principal, donde continúan con más información. Gracias, Rita, por el detalle de la información. ¿Cómo se encuentra el estado del tránsito en las principales vías de nuestro país? Se lo mostramos a continuación gracias a cámarasvialescr.com. Iniciamos en el sector de La Sabana, 12:10 minutos, bastante despejado. Panasonic cruces hacia San Rafael, Lindora, de igual forma totalmente fluido en ambos sentidos. Conductores, no habrá ningún problema en este sector. Hay tránsito pesado, pero está fluyendo con total tranquilidad. Poco congestionamiento vial, llegando al semáforo en este sector. 12:11 minutos, Atillo 8 y sus alrededores, condiciones típicas de la hora, bastante congestionamiento vial hacia el sector de los Atillos. En el sentido contrario no habrá mayor complicación, superficie de rodaje completamente seca. Rotonda de la Y, condiciones favorables, medianamente favorables para quienes están ingresando en este sector, principalmente las personas que vienen de San José. Tendrán que armarse un poco de paciencia, hay muchos vehículos transitando en la rotonda, hay tránsito lento para ingresar a la misma en los diferentes sectores, pero no habrá mayor complicación. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. La mayoría de los empleados públicos que trabajen en oficinas regionales deberán de volver al trabajo presencial, esto a partir de que se haga público en el diario La Gaceta. Cuando vivís en un país así, es natural que nos nazca cuidarlo, que nos importe tanto conservar nuestra tierra como a nuestra gente. Así que turistea porque amás este país, porque extrañabas el frío de la montaña, ir a la playa o un simple ¿qué? ¡Pura vida! Porque en este momento no hay un mejor lugar para estar que Costa Rica. Turistea porque te hace feliz, pero sobre todo, turistea por Costa Rica. Entre todos, cuidémonos juntos. Ingresa a vamosaturistear.com. Somos los que vamos con usted hacia adelante. Este año, hemos otorgado créditos por más de 304.000 millones de colones para apoyar a empresas, instituciones e industria. Además, se han colocado créditos por más de 228.000 millones de colones destinados para capital de trabajo. Somos herederos de un gran país y debemos seguirlo construyendo. Somos el Banco de Costa Rica. Para cumplir con la normativa de limpieza de espacios de trabajo o de uso común y así evitar el contagio de COVID-19, el INA ofrece una serie de guías digitales de autoaprendizaje, con acceso libre, que no requieren matrícula, tutorías ni evaluación. Esta es una herramienta para facilitar la reactivación económica de los diferentes sectores productivos del país. Encuentre las guías en www.ina.ac.cr. INA. Tecnología e innovación para la empleabilidad. Hola, soy Juan, un trabajador que se esfuerza por su familia y ahora que permanecemos en casa debemos ahorrar. Yo tuve que retirar mi fondo de capitalización laboral, pero estoy siendo muy cuidadoso al administrarlo. El FCL es un auxilio de cesantía en caso de desempleo, suspensión del contrato o reducción de la jornada. Retírelo sin salir de casa en www.bancopopular.fi.cr o llamando al 4052-8720 y 4101-5910. Popular Pensiones, el asesor de su futuro. Banco Popular presenta el tipo de cambio. 12:14 minutos. ¿Cómo se encuentra el tipo de cambio del dólar para este
martes 27 de octubre. La compra en 603 colones con 1 céntimo y la venta en 609 colones con 42 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Los trabajadores públicos de oficinas regionales deberán regresar a sus lugares de trabajo según una directriz emitida por el presidente de la República, Carlos Alvarado. La disposición rige a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La mayoría de funcionarios públicos que trabajen en sectores regionales deberán de regresar a sus oficinas en los próximos días, luego de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmara un decreto para derogar los impuestos en marzo, donde aplica la modalidad de teletrabajo para ese sector desde el reporte de los primeros casos de COVID-19 en Costa Rica. Se exige garantizar la continuidad de aquellas tareas necesarias para asegurar el fin público institucional, así como el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud para la atención de la emergencia nacional por COVID-19. El asunto no se trata del reconocimiento y respeto de las posiciones que las cámaras puedan tener sobre diversos temas, sino que en el seno de una comisión creada por decreto se deciden temas de política, estrategia y acciones públicas cuyo único responsable es el gobierno, pero estos sujetos privados tienen voz y voto. Aún no se ha definido la fecha del regreso de los empleados públicos a su trabajo presencial, pues deberán esperar a que se publique en el Diario La Gaceta para que una vez siendo oficial se acate la palabra del mandatario. La decisión se toma en vista de los números de los últimos días sobre el reporte epidemiológico. Se debe garantizar las medidas sanitarias ya conocidas para mantener un ambiente laboral seguro en relación con el virus que afecta a todo el mundo. En un segundo artículo se especifica que podrán continuar bajo la modalidad de teletrabajo los puestos en que se tenga capacidad y funcionalidad sin que se afecte la atención al público, lo cual toman como esencial para la nueva normalidad en las instituciones. Sobre esta información, la directriz será publicada en el Diario Oficial La Gaceta hoy martes en horas de la tarde. La influencia indirecta de la tormenta tropical Zeta sobre nuestro país generó lluvias en diferentes puntos del territorio nacional la noche de este lunes. Así lo reportó la Comisión Nacional de Emergencias. Sigifredo Pérez, director de gestión de riesgo de la entidad, informó que las precipitaciones más fuertes se dieron sobre el Pacífico de nuestro país, lo que generó 2 eventos por inundación que fueron atendidos por los comités municipales de emergencia. Según el Instituto Meteorológico Nacional, la actual posición de la tormenta Zeta no afecta al territorio nacional. Además, este fenómeno hidrometeorológico absorbió la onda tropical que estaba prevista para este martes, situación que disminuyó las lluvias previstas para hoy. Sin embargo, para la tarde de hoy tendremos lluvias generalizadas sobre el Pacífico, la zona norte y el valle central de nuestro país, aunque un poco menores a las lluvias que tuvimos el día de ayer. La Comisión Nacional de Emergencia recuerda el estado de alerta amarilla que rige prácticamente para todo el país, excepto el Caribe de nuestro país que se encuentra en alerta verde. Los diputados siguen sin ponerse de acuerdo con respecto a la rebaja del marchamo. La sesión se extenderá hasta que se vote en primer debate este martes. Para ampliarnos esta información, vamos con la periodista Melanie Corrales. Melanie, buenas tardes. Usted nos tiene con detalle lo que está ocurriendo de respecto a este tema importante en el aspecto del marchamo y si se rebajará o no en los próximos días en el plenario legislativo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José David, amigos televidentes. Así es, a esta hora todavía no hay acuerdo con respecto al marchamo. El día de ayer, las fracciones de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y también el PAC habían logrado un consenso de hacer una reducción al marchamo de manera escalonada. Vamos a verlo en la siguiente pantalla para explicarles cuál fue el acuerdo que estaba planteado el día de ayer, y la reducción era del 50% a los vehículos valorados en menos de 7 millones de colones. Los vehículos valorados entre 7 y 10 millones de colones, la reducción sería el 25%, mientras que los que estaban valorados en entre 10 y 15 millones de colones, la reducción sería del 15%. Sin embargo, ese acuerdo se está tambaleando el día de hoy debido a que algunos legisladores pretenden hacer una reducción del 50% a todos los vehículos valorados en menos de 15 millones de colones. Veamos.
reducción de un 50% para los carros inferior a 7 millones, hablamos del impuesto a la propiedad, no al marchamo. Hay que hacer ese cálculo para saber, creo que anda un poco más de un 60% por ahí. Pero entonces ahí estamos claros. El acuerdo, y que todavía precisamente estamos ahí en Cafetín en conversaciones, se basa en una tarifa escalonada de 50 para menos de 7 millones, de 7 a 10 millones 25 y de 10 millones a 15 millones un 15. Ahí es donde estábamos. Estábamos conversando sobre el tema de las motocicletas, de bajarles el IVA, porque hasta ese grupo, sin contar motocicletas, estamos hablando de un impacto en las finanzas públicas de más de 40.000 millones de colones. Un acuerdo definitivo, faltaban detalles y ahora hay un grupo importante de diputados que quiere mantener la exoneración del 50% para vehículos de más de o hasta 15 millones de colones. Entonces estamos en ese estire y encoge y aquí lo importante es que podamos darle un alivio a la mayor cantidad de gente, pensando en que de todas formas la situación financiera del país es compleja y que se requieren tomar decisiones que el Poder Ejecutivo puede tomar para compensar este faltante. Es decir, los carros valorados en 15 millones para abajo pagarían 50% más. Esa es una de las ideas. Hay otra propuesta, pero estamos en el momento de concretar cuál será la que escogemos. Otro punto en el que no se ponen de acuerdo es que en la oposición aseguran que la fracción del PAC tiene un doble discurso debido a que están planteando la rebaja del marchamo a cambio de impuestos más adelante. Veamos. Se está eventualmente tambaleando el acuerdo, ya que el Partido de Acción Ciudadana está planteando que firme compensatorio donde sin poner la palabra de impuestos prácticamente lo da a entender, y muchos de nosotros como diputados estamos totalmente en contra de compensar esos recursos con impuestos. Ciertamente hay que buscar compensarlos, pero aquí la ruta de compensación debe ser en recorte del gasto, no en seguirle metiendo la mano en el bolsillo de los costarricenses, porque sería al final un sinsentido que por un lado les rebajemos el marchamo y por otro lado les estemos clavando impuestos, y eso no lo vamos a permitir. Hacer un trueque por nuevos impuestos en ningún momento lo hemos planteado. Lo que estamos diciéndole a los diputados es que haya un compromiso mínimo de que el dinero que vamos a impactar en la hacienda pública sea repuesto o compensado de alguna manera. En el acuerdo que finiquitamos ayer, estaríamos hablando de un impacto a la hacienda pública de alrededor de 50.000 millones. El texto inicial eran unos 90.000 millones, por lo cual pudimos reducir un poco el impacto. Bien, básicamente eso es lo que ha transcurrido entre ayer y la mañana de hoy acá en la Asamblea Legislativa con respecto al tema del marchamo. La agenda del día tiene cerca de 10 proyectos de ley que se estarán discutiendo el día de hoy y posteriormente se estará abordando el proyecto de ley del marchamo. José David, si tiene alguna pregunta. Sí, Melanie, nada más, esta sesión podría extenderse muchas horas más. Es absolutamente obligatorio que se derima en esta primera votación hoy martes específicamente, o hasta cuándo tendrían plazo los diputados para sesionar sobre este tema en particular. Así es, José David, me comentaba el diputado Pablo Heriberto Abarca que ya hay un acuerdo con la presidencia del Congreso, de hecho una moción para que se extienda la sesión del día de hoy hasta que se logre votar este proyecto en primer debate. Esto debido a que el cobro del marchamo empieza a regir a partir del 1 de noviembre. Entonces es necesario que se apruebe el día de hoy en primer debate para que se le dé posteriormente segundo debate esta misma semana, se convierta en ley de la República y en ese caso sí se pueda aplicar al cobro del marchamo del 2021. Gracias, Melanie, por el detalle de la información y por supuesto que en nuestras próximas ediciones estaremos pendientes de este tema trascendental para todo el país. Este martes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al zorro del desierto. Esta especie puede resistir altas y bajas temperaturas gracias a su pelaje y sus orejas.
Les presentamos al zorro del desierto. Es el zorro más pequeño del mundo, pero sus orejas son las más grandes entre la familia de los búlpinos. Viven principalmente en los desiertos del Sahara y en el norte de África. Son de comportamiento nocturno y tras varias adaptaciones físicas, su cuerpo puede soportar el calor de su hábitat. Sus orejas les permiten repartir el calor del desierto y mantenerse frescos. Su pelaje es espeso y largo. Esto los protege del sol y los aísla del frío. Sus patas funcionan como palas para excavar en la arena, ya que viven en guaridas subterráneas. Estos zorros habitan en comunidades de 10 individuos y su alimentación se basa principalmente en plantas, roedores, reptiles, insectos y huevos. Ya que habitan en desiertos, tienen la capacidad de aguantar largos periodos de tiempo sin beber agua. Hacemos una nueva pausa en Costa Rica Noticias. Ya regresamos con más información. Quédese con nosotros. La obesidad y la práctica de deporte de alto impacto causa lesiones irreversibles en jóvenes. Trabajo en el área de lavado y desinfección de hospitales con pacientes COVID. El despedir una paciente al lado de una enfermera, contemplábamos sus últimos minutos. Fue muy impactante. Lloramos ese día, nos sentimos muy mal porque no había nadie al lado de ella. Esto me ha marcado. No quisiera ver a nadie más llegar en las condiciones tan delicadas que llegan a estos centros, a depender de una máquina para poder seguir respirando. Esto es en serio. Cuídese. Hola, mi nombre es Alan Arguedas, yo trabajo como capitán de una embarcación de turismo, realizamos viajes a Isla Tortuga y a otras islas. Pues a mí me encanta pescar, me encanta bucear, me encanta surfear también. En una ocasión, digamos, que estábamos cerca de Isla Tortuga y estábamos viendo de hecho tiburones ballena. En ese día habíamos visto uno y estábamos viendo también ballenas jorobadas y habíamos visto una que salió bastante largo. Cuando de pronto vi una sombra gigante que salió a la pura par de la embarcación y salió aquí a la pura par, digamos, del tamaño más grande que el barco y escupió aire, digamos, a la par totalmente. Entonces todo el mundo saltó, se asustaron y fue una experiencia increíble a la par de nosotros. Como parte del protocolo de higiene contra el COVID-19, hemos tomado medidas preventivas para evitar un contagio en nuestras operaciones. De ahí les ofrecemos durante el recorrido alcohol en gel y la tripulación va a contar con mascarilla durante todo el viaje. Y tenemos una vida aquí rodeada del mar y queremos que nos visiten y conozcan la belleza que tiene Punta Arenas que ofrecer. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese pronto. Jale al puerto. Con 28 minutos, continuamos con más información. Con el fin de que Recope relocalice el poliducto, este martes permanece cerrada la ruta 129, es decir, bajo el paso a desnivel en la Firestone. Nuestra compañera Katia Meneses nos tiene la información desde este sector. Katia, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Estamos ubicados aquí en el cruce de San Joaquín de Flores y Belén. Y es que desde las 6 de la mañana se están llevando a cabo diferentes trabajos exactamente en lo que es el puente conocido como de la Firestone en la ruta 129. Para conocer de qué se trata nos acompaña don Gerson Zúñiga, quien es el ingeniero de la refinadora costarricense de petróleo Recope. Don Gerson, muy buenas tardes. Exactamente qué tipo de trabajos están haciendo y por qué. Buenas tardes. Recope como servicio público afecta en ciertos sectores la ampliación de la ruta 1 San José-San Ramón. Entonces, en este punto en específico, estamos afectando porque estamos adosados al puente, por lo que tenemos que reubicar la tubería 200 metros
Hoy nos tocó colocarla sobre la ruta 129, por lo que se solicitó el cierre para hacer los trabajos de reubicación, como les comentaba. Bien, muchísimas gracias a don Gerson Zúñiga. Comentarles a ustedes entonces que el cierre es desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esto es un cierre temporal que se realizará con el objetivo de que Recope realice el polioducto en esta zona, tal y como nos indicó don Gerson. Sobre este mismo tema también conversamos con el representante de la empresa que tiene el fideicomiso y esto fue lo que nos dijo. Estamos trabajando en lo que es el intercambio de Firestone. Hoy estamos con el cierre de la ruta 129 por los trabajos de relocación de Recope. La tubería de Recope está usada a la estructura y es necesario reubicarla para poder ampliar la estructura, por lo cual se está trasladando de la parte superior en la ruta 1 a la parte de la ruta 129. Por lo cual hoy se está trabajando y se están haciendo los cierres en la ruta 129. Se estima tener el cierre de 6 de la mañana a 4 de la tarde. En cuanto a lo que es las OBIs que se están ejecutando del lote 1, tenemos aproximadamente un avance del 37% y estimamos estar iniciando las obras de intercambio de Firestone para ahora mediados del mes entrante. Bueno, en Costa Rica Noticias pudimos observar cómo algunos vehículos tuvieron que devolverse y buscar una ruta alterna. Nosotros conversamos con algunos de los conductores y esto fue lo que nos dijeron. Esto lo veo demasiado, irresponsabilidad completamente en las calles. Una calle cerrada y ni siquiera está un rótulo atrás donde uno se pueda dar cuenta, sino que uno se viene a dar cuenta hasta que está justamente en el punto. Eso lo veo incorrecto, completamente total. Yo trabajo en esto y trabajo en lo que es construcción y yo nunca hago esas cosas tan estúpidas. La realidad está muy feo. Eso es un bien, un progreso más bien, porque aquí se hace mucho embotellamiento, aquí hay demasiada presa, entonces eso más bien va a contribuir para que no se haga mucho. Es que no sé por qué es que está cerrado, entonces ahora me tengo que ir a dar ir a dar todo un vueltón de 5 o 10 minutos para poder ingresar para donde voy, para Belén. Bueno, esta es la información desde el puente conocido como el puente de la Firestone. Regreso con usted que tiene más información en el estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Katia. Gracias por el reporte. Los laboratorios de la Caja Costarricense del Seguro Social realizan 2.000 pruebas al día para detectar la COVID-19. Estos especialistas han duplicado su carga de trabajo para poder informar a cada persona su condición de salud. La Caja Costarricense del Seguro Social tiene 121 laboratorios y cuenta con 2.200 microbiólogos químicos clínicos. Ellos, al igual que médicos, enfermeras y auxiliares de salud, han estado al frente de la lucha contra la COVID-19. Este personal, de manera diaria, realiza el análisis de cerca de 2.000 pruebas para detectar el virus. Sin embargo, como la institución ha sido prestadora de servicios, nosotros teníamos que estar listos. Teníamos a todos los profesionales listos para la atención de la pandemia y creo que hasta el momento pues hemos estado en ese primer nivel de batalla, ¿verdad? Al frente de las muestras, igual como mucho personal de enfermería y el personal médico, también los microbiólogos están al frente de todas las muestras altamente infectocontagiosas que estamos trabajando con toda seguridad. Torres asegura que estos laboratorios siempre han trabajado de cerca con material muy infectocontagioso, lo cual les ha permitido evitar contagios de SARS-CoV-2 en los laboratorios. Para nosotros, COVID es otra enfermedad infecciosa a la que estamos expuestos en el día a día, ¿verdad? Nosotros tenemos alta concentración trabajamos con bacterias altamente resistentes, altamente peligrosas, igual otros virus respiratorios que son altamente infecciosos, entonces lógicamente tenemos muy claro el concepto de bioseguridad, ¿verdad? Y también la parte de atención al usuario en cuanto a cuidarlo desde el punto de vista, digamos, de salud, tanto para el usuario como para el funcionario. Estos profesionales, además de atender las muestras PCR por coronavirus, han debido mantener su labor en maternidad, cáncer y salud en general.
que estamos atendiendo no solamente el tema de la pandemia, sino de todas las otras enfermedades que afectan al país, que se nos han olvidado el día de hoy, pero que están ahí, temas como cáncer, tuberculosis, diabetes, hipertensión, todo lo que son enfermedades crónicas, los diferentes programas de atención del niño, de la mujer, del adulto mayor. O sea, son diferentes temas en los cuales estamos trabajando no solamente en la atención de la pandemia. Costa Rica supera ya los 104.000 casos positivos de COVID-19, en donde cada una de estas pruebas pasó por manos de microbiólogos que han redoblado sus labores para que cada persona pueda de la manera más pronta conocer su estado de salud. 12:35 minutos. Desde que inició la pandemia, la Cruz Roja costarricense ha trasladado a más de 8.000 pacientes sospechosos por la COVID-19. Además, la entidad ha atendido 41.000 incidentes relacionados con la emergencia nacional. La Cruz Roja costarricense ha sido una de las entidades que le ha tocado hacerle frente a la lucha contra el virus SARS-CoV-2. En la entidad señalan que desde que inició la emergencia sanitaria han realizado más de 8.000 traslados de pacientes sospechosos y o confirmados COVID-19 y han atendido más de 41.000 incidentes asociados. Por esta razón, la entidad, junto con otras organizaciones y sociedad civil, ha implementado campañas de prevención en las comunidades y está distribuyendo ayuda humanitaria en todo el país. Con ese espíritu, a la Benemérita Cruz Roja costarricense le complace ser parte de la campaña Ponete una mascarilla en tu corazón, iniciativa cuya intención nos permitirá proveer de mascarillas a las personas de las comunidades más vulnerables. La Cruz Roja costarricense será la responsable de la distribución de las mascarillas, labor que realizaremos a través de las redes de cruzrojistas en todo el territorio nacional. Como parte de esta tarea, la Cruz Roja distribuye mascarillas de tela a la población más vulnerable del país. La campaña inició el pasado 28 de septiembre y pretende finalizar el 21 de diciembre. Bueno, la Cruz Roja costarricense ha sido vital en esta campaña Ponete una mascarilla en tu corazón, porque ellos son los garantes de la correcta distribución de las mascarillas. Además, el conocimiento que ellos tienen de las comunidades ha sido de un valor inigualable para nosotros, porque tenemos la certeza que las mascarillas están llegando al lugar que tienen que llegar. Además, a todos nosotros nos da muchísima tranquilidad también contar con un equipo tan profesional como el de la Cruz Roja para hacer esta labor en circunstancias un poco precarias, ¿verdad? No solo desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista de seguridad. Las personas, empresas y organizaciones que estén interesadas en donar mascarillas de tela pueden hacerlo en todos los MUSI y MUSMANI del país y en el Museo de los Niños. La obesidad y las prácticas de deportes de alto impacto están causando lesiones irreversibles en personas jóvenes. A nivel mundial se estima que para el 2025, 350 millones de personas sufrirán de daños permanentes en sus articulaciones. La osteoartrosis es una de las enfermedades más antiguas y comunes de los seres humanos. Ocurre cuando el cartílago de las articulaciones se desgasta, lo que causa dolor y rigidez. Anteriormente, este padecimiento se asociaba a personas mayores de 65 años, pero debido a la obesidad y a los deportes de alto impacto como correr o CrossFit, se ha detectado un aumento en el desgaste en personas de 35 a 44 años. Pero ya nos hemos dado cuenta que hay muchos factores. Hay factores genéticos, donde hay gente que tiene predisposición a tener un cartílago más viejo a tempranas edades, y obviamente también el boom de hacer más deporte y hacer más actividades predispone a que ese cartílago esté sometido a cargas, o un accidente o un trauma, a que ese cartílago vaya envejeciendo. El gran dilema que tenemos acá es que cuando el cartílago empieza a envejecer, no nos damos cuenta. Entonces, en muchos casos no hay ni un solo síntoma, pero ya el cartílago tiene esas arrugas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar qué podemos hacer para este cartílago, ¿verdad? El especialista asegura que la osteoartrosis no tiene cura. Por esta razón es importante mantener una vida sana y realizar deporte de manera equilibrada para no sufrir de estas lesiones. Para nosotros, como le decía, los grados iniciales son asintomáticos. Entonces es importante siempre tener, como todo en la vida, un equilibrio
un buen peso, hacer ejercicio moderado, y eso nos va a dar una protección. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en la consulta y cómo nosotros nos empezamos a guiar? El primer síntoma es dolor. Los pacientes tienen dolor. Doctor, nunca había tenido dolor y empecé a caminar y ya no puedo caminar 500 metros, ya no puedo caminar 1 kilómetro. O hacía mucho deporte y hacía 25 kilómetros en bicicleta, pero el kilómetro 15 me duele. Para diagnosticar la enfermedad se requiere de un examen físico basado en el historial clínico del paciente, pero también se pueden realizar radiografías que ayudan a confirmar el diagnóstico y a determinar la magnitud del daño sufrido por las articulaciones. Además, existen tratamientos para dar mejor calidad de vida a las personas que lo padecen. La organización Renata exige la aprobación de proyectos de trazabilidad de licores e impuestos a los vaporizadores. El ente espera que los diputados no cedan a las presiones de la industria, pues las iniciativas podrían generar ingresos fiscales, combatir el comercio ilícito y mejorar la salud pública. La Red Nacional Antitabaco sale al paso de las manifestaciones de la industria de licores y tabaco, las cuales se han manifestado en contra de la ley contra la adulteración, falsificación, imitación y contrabando de bebidas con contenido alcohólico, considerando que se trata de iniciativas de alta incidencia en la recaudación fiscal que combaten el comercio ilícito y promueven la salud pública. En el caso específico del proyecto de trazabilidad, el establecimiento de este sistema permitiría dar seguimiento al producto desde que sale de la fábrica o del almacén fiscal hasta su destino final, al consumidor. Se ha comprobado que el sistema de trazabilidad de alta tecnología independiente de la industria permite reducir los riesgos de contrabando, adulteración y evasión fiscal. Una constante en los diálogos territoriales que se han tenido en la zona norte, en Guanacaste, en la zona sur, en la región del Caribe y también en el Pacífico Central ha sido la queja de las personas porque las oficinas públicas en muchas ocasiones, en razón de la pandemia, no hay atención al público en esos lugares. La trazabilidad ha sido aplicada con éxito en diversos países, los cuales han visto un incremento importante en sus ingresos y una merma en la adulteración y contrabando. También se protege al consumidor, la salud pública, se fortalece la cultura y el pago voluntario de impuestos, la competencia leal en la industria, el combate al crimen organizado. Cabe destacar que el mismo Banco Mundial ha señalado que aumentar impuestos a productos de tabaco y sus derivados es el modo más eficaz para evitar que niños y jóvenes empiecen a fumar o vapear. Asimismo, esta entidad ha recomendado el uso de los sistemas de trazabilidad para detener el comercio ilícito de productos sensibles al mismo. Los taxistas pidieron a los diputados reducir el canon del Consejo de Transporte Público. Volvemos con nuestra compañera Melanie Corrales, quien nos trae el detalle de esta información. Buenas tardes nuevamente, Melanie. Gracias, José David. Así es, buenas tardes. Ya vamos casi a hablar de ese tema de los taxistas. Es que se encuentra conmigo en este momento la diputada del Partido de Liberación Nacional, Karine Niño, que nos va a comentar un poco porque ya se decretó el receso hasta la 1:45 y les espera una larga jornada en horas de la tarde. Uno de los proyectos que queda pendiente, se estuvo discutiendo en horas de la mañana, es el relacionado con las cooperativas para que se pueda dar créditos a las pymes. Doña Karine, me gustaría que me comentara un poco sobre este proyecto de ley y lo que queda pendiente en horas de la tarde. Sí, claro que sí. Ahorita estábamos en la discusión por el fondo, el primer debate de este proyecto que tiene años de estar en el plenario. Hemos logrado llegar a un consenso en donde se incluye todos los insumos y dudas que pudieran tener para blindar este proyecto, tanto de la SUGEF, CONACYT, Banco Central y todos los diputados y diputadas de las diferentes bancadas. Yo me siento sumamente satisfecha y orgullosa de poder haber impulsado un proyecto como este, en donde en momentos de crisis necesitamos proyectos que ayuden a reactivar la economía y darle soluciones, sobre todo a los emprendedores y a las pequeñas empresas. Porque este proyecto lo que hace es permitirle a las cooperativas poder prestar a pymes en donde sus asociados sean cooperativistas, y también se le da la posibilidad de captar recursos en bolsa para que pueda tener mejores tasas y así darle mayores soluciones a todos los costarricenses. ¿Este proyecto tiene los votos, doña Karine, para avanzar en horas de la tarde en el primer debate? Sí, esto es un proyecto en donde se llegó a un consenso, donde se le ponen mayores limitaciones a las cooperativas para poder acceder a los recursos de bolsa, donde se incluye temas relacionados al gobierno corporativo y una limitación para que ese acceso a esos recursos sea sobre su capital permanente. Esto lo que hace es hacerlo mucho más robusto.
Yo sí les tengo que aclarar, a nivel mundial, el sector cooperativo y sobre todo el de ahorro y crédito, Costa Rica es un ejemplo en cuanto a sus blindajes y toda su legislación alrededor de esto. Esto es un avance para las cooperativas de ahorro y crédito para que sigan creciendo, dinamizando la economía dentro del sector, dentro de los mismos costarricenses. Es una forma de demostrar que la economía social solidaria sí existe y han dado buenos resultados al respecto, por lo que era necesario ampliar esta ley y darles las autorizaciones correspondientes para que puedan seguir ejerciendo su función y en estos momentos, más que en ningún otro, es una necesidad urgente para los costarricenses. Doña Karina, bueno, hoy tenían una agenda muy robusta y todavía queda pendiente el proyecto del marchamo. ¿Qué es lo que ha podido usted percibir ahora en el plenario? Todavía habían conversaciones, todavía no estaba el acuerdo concreto. ¿Qué se espera para horas de la tarde en este proyecto de ley? Sí, el tema del proyecto del marchamo, también hay una modificación del proyecto de usura para que quede claro, porque estamos teniendo un problema de recaudación por un tema de interpretación, pero con respecto al proyecto del marchamo, durante la mañana yo formo parte de esa mesa de trabajo con la Comisión de Económicos y con algunos diputados que presentaron proyectos en esa línea, en donde inicialmente el día de ayer habíamos llegado a un acuerdo en esa mesa de trabajo que se iba a ratificar hoy durante la sesión. Sin embargo, hay algunos compañeros que no están de acuerdo con ese acuerdo y lo que estamos tratando es llegar a un punto intermedio. ¿Por qué lo quiero aclarar? Porque hay cosas que yo quisiera que se dieran, pero algo es muy diferente lo que yo quiero y lo que se pueda. Tenemos que buscar cómo llegar a los consensos para que el proyecto sea efectivo y lo tengamos listo en esta semana. Si no lo tenemos listo en esta semana, ya el proyecto no va a surtir efectos y existe la posibilidad que después lo vete el Ejecutivo. Quisiera que realmente incluyera a más vehículos y que el impacto no fuera tan grande, pero para incluir a más vehículos el impacto económico es mucho más amplio y por ello pues estamos en esa disruptiva de qué vamos a apoyar y cómo lo vamos a apoyar para que también la fracción oficialista se una a este acuerdo. De lo contrario va a ser muy difícil. Así que esperamos tener una solución y que ahora después del receso tengamos ya una moción de consenso. Ya para finalizar, doña Karina, nada más, hoy en la mañana hubo representación de los taxistas acá fuera del Congreso y ellos piden precisamente que se les rebaje el 50% del canon de ARECEP y del Consejo de Transporte Público. ¿Es viable esto dentro de este mismo proyecto o considera usted que se debería ver por aparte? Nosotros lo estamos incluyendo siempre y cuando, eso lo quedamos el día de ayer en la reunión que teníamos de algunos diputados que trabajamos en la Comisión de Económicos y repito, y los que han presentado proyectos en la línea. Inicialmente si hay un consenso en donde hay voluntad política de no llevarlo a consulta, pues hay viabilidad de que se incluya. Aquí el tema es un tema de conexidad dentro de este proyecto, si es viable incluirlo ahí. Si no hay viabilidad de incluirlo, pues ya se nos sale de nuestras manos porque es un tema de procedimientos, pero tenemos toda la intención de sí incluirlo porque por supuesto entendemos que el canon en este momento es un cobro risible y que no es ni siquiera viable y que necesitan soluciones. Igual hago un llamado al Ejecutivo para que busque soluciones y no solo esperen que sea a través de un proyecto de ley y que sean los taxistas que vengan a pedirnos las soluciones cuando las instituciones pueden buscar soluciones más rápidas y más viables. Muchísimas gracias a la diputada del Partido de Liberación Nacional, también su jefa de fracción, Karine Niño, que nos comentaba un poco la dinámica legislativa del día de hoy, lo que se espera también para horas de la tarde. Ya bien lo comentado doña Karine, un grupo de taxistas está pidiendo que se le rebaje el 50% del canon que pagan al Consejo de Transporte Público y también a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. ¿Qué dicen los taxistas? ¿Cuánto les afecta a ellos el pago de este canon? Y también qué dicen algunos diputados, porque ya el diputado Walter Muñoz presentó una moción para que esto se incluya en el proyecto de ley relacionado con la rebaja del marchamo. Veamos. En el caso de los taxistas no nos beneficia absolutamente nada. Nosotros el impuesto de la propiedad es fijo, ahí está montado, pero el canon del ARECEP y el del CTP sí nos mata. Son 192.000 colones solo en esos cánones. El marchamo se nos dispara a 288 y con respeto, como ustedes lo pueden ver, estamos acá en el inicio de lo que va a ser una gran lucha, no por cánones y no por plataforma y por todo, para pedirle a ellos que por favor nos
nos incluyan un rebajo del 50% en dichos camiones. Fueron estas plataformas, ¿verdad?, ilegales, como es Uber. Y ahora con esto de la pandemia, la afectación ha sido total. Aquí nosotros pagamos cánones a la ARECEP y al CTP, que en realidad son montos extremadamente altos. Y ante la situación que estamos viviendo, o sea, el taxista en estos momentos no tiene para pagar Entonces aquí agradecer al diputado Walter Muñoz. La ley 22.085, que tiene como propósito el alivio del pago de marchamo, el sector de los taxis es un sector que está pasando por una situación de crisis. La gran mayoría de taxistas, casi 11.000 en Costa Rica, son personas que superan los 50 años, que no tienen la posibilidad económica de pagar el canon y que nos parece que debe rebajarse al 50%, porque de lo contrario no podrían hacerlo. Ya ellos han admitido que no tienen condiciones económicas, que han bajado la demanda hasta de un 60%, y creo que se omitió en el proyecto incluir el sector de taxis, por lo cual esta moción hace justicia para poder aprobar no solamente la rebaja a nivel de la mayor parte de los costarricenses, sino también el sector de taxis, que de por sí ya venía teniendo una crisis importante en los últimos años. Eso será inconexo, porque el proyecto de ley está planteado únicamente para el tema del marchamo y no para el canon del CTP. Con mucho gusto se les podría ayudar, pero tendría que ser en otro proyecto de ley. Bien, esta es parte de lo que ocurre acá en el Congreso. Vamos a ver qué pasa en horas de la tarde en esta sección, que al parecer se extenderá hasta horas de la noche, aparentemente, en la discusión de estos proyectos de ley. José David. Gracias, Melanie, por el detalle de la información desde la Asamblea Legislativa. Hacemos una pausa y regresamos con más información en Costa Rica Noticias. El huracán Zeta de categoría 1 tocó tierra en el Caribe mexicano el lunes por la noche. El tren viaja hasta 50 kilómetros por hora, pesa 180.000 kilos. A 25 kilómetros por hora para frenar de emergencia necesita mínimo 50 metros. Por su peso y velocidad, no puede detenerse de inmediato. La relación peso, potencia y velocidad hacen que el impacto del tren y un vehículo liviano equivalga a ser golpeado por 7 vehículos a 60 kilómetros por hora al mismo tiempo. No exponga su vida en las vías. No se le meta al tren. El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo busca mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses y crear soluciones en 3 grandes áreas: urbanismo, programas habitacionales y gestión de programas de financiamiento. Renovemos Costa Rica con desarrollo urbano, vivienda y financiamiento al alcance, en armonía con la naturaleza. El hogar. El lugar perfecto para cocinar junto a tus hijos, a menos que no cocines ni tengas hijos. Y sea el lugar perfecto para ese delicioso servicio express que... o tal vez... sea el lugar para compartir. Sea cual sea tu hogar ideal, juntos vamos a crearlo con condiciones únicas. Solicítalo en nuestra página o aplicación. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Desde las oficinas de NOPODE estamos apoyando a las pymes de todo el país. Desde la región Huetar Norte estamos realizando acciones conjuntas. Vamos a salir adelante. La atención desde la Unidad de Fomento y Desarrollo Empresarial para todo el país no para. Seguimos atendiendo a través de las tecnologías. (12:53) Iniciamos información en el plano internacional. El huracán Zeta de categoría 1 tocó tierra en el Caribe mexicano el lunes por la noche. Las autoridades alertaron sobre el riesgo de tormenta y alto oleaje. Los vientos del huracán Zeta categoría 1 en el Caribe mexicano comenzaron a sentirse el lunes por la noche. Las autoridades alertaron a la población ante el riesgo de tormentas peligrosas, inundaciones y oleaje elevado.
Se estima que las precipitaciones en la región fluctuarán entre 150 y 250 milímetros. Los vientos estarán entre 120 y 150 kilómetros por hora y el oleaje alcanzará de 4 a 7 metros de altura. El huracán ingresaría a territorio mexicano entre las localidades de Akumal y Tulum, cerca del Parque Xel-Há. Se prevé que el fenómeno se debilite a medida que se mueva sobre la península de Yucatán, la noche del lunes y el martes temprano. El huracán afecta a los balnearios de Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Las autoridades pidieron que habitantes y turistas se refugien en sus casas u hoteles. También se habilitaron refugios para quienes no se sienten seguros en sus hogares. Los pobladores se prepararon para recibir el embate del huracán. Además, se suspendió el transporte marítimo de carga y de pasajeros. La temporada de huracanes 2020 en el Atlántico está registrando un récord de actividad. Zeta ya es la tormenta número 28 y los meteorólogos comenzaron a identificarlos con el alfabeto griego. El candidato demócrata Joe Biden dijo que Donald Trump es el peor líder para el país en medio de la pandemia, mientras el republicano negó haberse dado por vencido para evitar la propagación del coronavirus. En una presentación sorpresa en Pensilvania, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, acusó el lunes al mandatario republicano Donald Trump de ser la peor persona para liderar el país durante la pandemia. Pensilvania es uno de los estados clave para ganar las elecciones presidenciales el 3 de noviembre. La conclusión es que Trump es el peor presidente posible, la peor persona posible para tratar de guiarnos a través de esta pandemia. No creo, él no tiene idea de qué hacer o simplemente no le interesa. Por su parte, en otra población en Pensilvania, el presidente Trump negó haberse dado por vencido en el combate a la propagación del nuevo coronavirus e insistió que a pesar del aumento de casos, la pandemia está cediendo y dijo que Biden es un patético candidato. No, en absoluto. De hecho, lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Hemos hecho un trabajo increíble. Eche un vistazo a lo que está sucediendo en Europa. Lo que está sucediendo en Europa es que nadie ha visto nada parecido. Y me contaban todo sobre Europa. No, estamos haciendo un gran trabajo. Estamos absolutamente a la vuelta de la esquina. Al contrario de las noticias falsas que quieren asustar a todos. Estamos absolutamente a la vuelta de la esquina. El jefe del gabinete estadounidense, Mark Meadows, dijo el domingo en una entrevista que el enfoque del gobierno es una vacuna o un tratamiento contra el virus. El país está cerca de los 9 millones de casos y ha registrado más de 225,000 muertes. Trump ha dicho varias veces durante la campaña que Biden se estaba escondiendo por no hacer actos de campaña. El demócrata defendió que es por la pandemia, para no convertirse en propagadores de coronavirus por el país. En el acto de campaña de lunes, el presidente de Estados Unidos también cuestionó la capacidad mental del demócrata y se vanaglorió de poder dar un discurso sin tener que leer la pantalla. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a no bajar los brazos en la lucha contra un coronavirus que estrecha cada vez más el cerco en Europa. La Organización Mundial de la Salud llamó el lunes a no bajar los brazos en la lucha contra el coronavirus. La fatiga es real, pero no podemos darnos por vencidos. No debemos darnos por vencidos. Los líderes deben equilibrar la alteración de las vidas y los medios de subsistencia con la necesidad de proteger a los trabajadores de la salud y los sistemas de salud a medida que se completan los cuidados intensivos. La OMS advirtió que es peligroso renunciar a controlar la pandemia, en referencia a las declaraciones del gobierno estadounidense, que insinuó el domingo que renunciarían a intentar frenar la dispersión del virus y apostarían por encontrar una vacuna o tratamiento médico. Necesitamos que todos contribuyan. Podemos evitar bloqueos nacionales, podemos evitar movimientos restrictivos masivos, si todos hacen su parte. Esto significa, como ha dicho el director general, como hemos dicho, significa sacrificios individuales y en muchas partes de Europa y Norteamérica en particular. Hay muchas cosas que cada uno de nosotros puede hacer. Las decisiones que tomamos todos los días sobre evitar espacios abarrotados, sobre evitar entornos cerrados durante largos periodos de tiempo, sobre posponer algunas de esas reuniones que tal vez deseamos tener, y son sacrificios que todos tenemos que hacer. La pandemia de COVID-19 ha dejado más de 1 millón de muertos y más de 43 millones de casos en el mundo.
Un grupo de trabajadores de la salud protestó este lunes en la Plaza Central de Bogotá, en Colombia, contra la forma en que se ha manejado la pandemia. Sillas blancas con los nombres de los trabajadores de salud fallecidos en Colombia a causa de la pandemia. Esa fue la protesta simbólica realizada el lunes en la Plaza Central de Bogotá para mostrar el desacuerdo con el manejo de la emergencia por parte del gobierno. Es un homenaje a todos los trabajadores de la salud que ya suman 165 y que han fallecido durante esta pandemia. Realmente esto contradice las cifras oficiales del gobierno, que solo dan cuenta de 94 fallecidos. Los médicos acusan al gobierno de priorizar el tema económico sobre el derecho a la salud y a la vida y cuestionan la intermediación de los recursos destinados al manejo de la crisis a través de empresas privadas conocidas como entidades promotoras de la salud. La organización Dignidad Médica denunció que se haya limitado las pruebas de detección del virus para supuestamente ahorrarle dinero al funcionamiento de las EPS. Sí, es muy preocupante el número de contagios que ya llegó al 1.000.000 y a los 30.000 fallecidos en Colombia. Realmente no se han tomado las medidas de manera adecuada. Luego de detectar el primer caso de coronavirus el 6 de marzo, el gobierno colombiano decretó un confinamiento a partir del 25 de ese mes. Hasta aquí la información, lo esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar. Vamos de inmediato con la actualización de datos COVID-19 para este martes. Feliz tarde, que la pasen bien.